Bueno, vamos directo al grano. Para cualquiera que haya pisado una universidad, mayo significa básicamente una sola cosa: la semana de exámenes finales. Es sinónimo de estrés al máximo, fechas límite inamovibles y mucho café. Pero imagínense que en mayo de 2026, esa presión normal se transformó en un pánico global absoluto. Hoy vamos a desglosar exactamente qué pasó cuando Canvas, sí, ese sistema que usan literalmente el 41% de las universidades tan solo en Estados Unidos, sufrió una caída verdaderamente catastrófica. Vamos a revisar paso a paso la línea de tiempo, las tácticas de los hackers y, sobre todo, las enormes vulnerabilidades que todo este desastre dejó al descubierto en nuestra tecnología educativa de hoy en día. Imaginen la escena por un segundo. Es el 7 de mayo de 2026. Estudiantes desde California hasta Nueva York, con los nervios de punta, intentan iniciar sesión para rendir sus últimos exámenes. Pero en lugar de ver sus cursos, se topan de golpe con una pantalla alterada y un mensaje escalofriante. Y ojo a la audacia de esto. El texto decía, literalmente, Shiny Hunters entrando en sus sistemas desde el 19, rematado con una carita guiñando el ojo. No era un simple error técnico del servidor, para nada. Era un secuestro digital en vivo y en directo, a plena luz del día, advirtiendo que si no había un acuerdo antes del 12 de mayo, todos los datos serían filtrados. 275 millones. Detengámonos ahí un momento porque la cifra es una locura. Ese es el número de registros de estudiantes y profesores que los atacantes afirmaron haber robado. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de 3,65 terabytes de información, afectando a casi 9,000 escuelas alrededor del mundo. O sea, el impacto de esto no fue solo posponer una entrega o un examen. Fue un golpe directo a la privacidad y a la confianza de millones de personas que dependen de un único sistema para su día a día. Así que pasemos a la primera sección: el secuestro de datos en la semana de exámenes finales. El momento del ataque, francamente, no pudo haber sido peor. Final de semestre, universidades gigantes como Penn State literalmente tuvieron que cancelar de emergencia todos sus exámenes la noche del 7 de mayo y los del día siguiente. Y la forma en que lograron entrar es súper interesante. Instructure, la empresa matriz de Canvas, confirmó más tarde que los hackers aprovecharon una vulnerabilidad en las cuentas gratuitas para profesores, las famosas Free for Teacher. Por esa vía, tuvieron acceso a nombres, números de identificación estudiantil y, lo que es muchísimo más preocupante, mensajes privados. En un abrir y cerrar de ojos, la infraestructura académica quedó paralizada por completo. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Veamos la anatomía de los ataques. Porque seamos sinceros, un desastre de esta magnitud no ocurre de la noche a la mañana. Si miramos la línea de tiempo, todo empezó en realidad meses antes. En septiembre de 2025, vulneraron a la Universidad de Pensilvania usando la misma plataforma como puerta de entrada. Robaron registros de donantes, memorandos internos. Básicamente, los expertos en ciberseguridad dijeron que esto fue un ensayo general, una prueba de concepto. Avancemos rápido al 1 de mayo de 2026. Ocurre la brecha inicial en Canvas. La empresa salió a decir el 6 de mayo que el incidente ya estaba contenido, pero, y aquí es donde la cosa explota, apenas 24 horas después ocurre un recompromiso masivo. Los hackers demostraron públicamente que esa supuesta contención jamás ocurrió. Y a todo esto, ¿quiénes son exactamente estos atacantes? Bueno, Shiny Hunters no es un grupo de novatos. Llevan años operando y son sumamente activos. Su táctica no es solo buscar fallas en el código. Son unos verdaderos maestros de la ingeniería social. A menudo se hacen pasar por personal de soporte técnico o engañan a los empleados para meterse en sistemas críticos, algo que ya habían hecho en ataques contra empresas enormes como ADT. Su modelo de negocio, sencillo y despiadado. Roban los datos, exigen un rescate millonario y, si no pagas, suben todo a la web oscura. Extorsión en su máxima expresión. Durante todo este caos, la enorme desconexión entre el mensaje oficial y lo que realmente estaba pasando fue abismal. Por un lado, tenías la página oficial de la empresa diciendo que el sistema solo estaba en un mantenimiento programado y que todo estaba contenido. Pero por otro lado, la cruda realidad que veían los usuarios en sus pantallas era una demanda activa de rescate de un grupo criminal. Como se imaginarán, este contraste generó muchísimas críticas en la industria sobre la transparencia de la empresa frente a una extorsión que claramente seguía en curso. Y esto nos lleva a un panorama más amplio. Hablemos del precedente de vulnerabilidad en el software como servicio. Las coincidencias históricas aquí son, de verdad, para no creerlo. Retrocedamos a mayo de 2019.
Canva, sí, la famosa plataforma de diseño gráfico, sufrió una brecha monumental a manos de un grupo llamado Gnostic Players, exponiendo casi 140 millones de registros. 7 años después, Canvas, con un nombre súper parecido pero en el sector educativo, se enfrenta a Shiny Counters y pierde el control de 275 millones de registros. Ambos casos nos muestran los enormes riesgos de este modelo en la nube. Es genial por la conveniencia, claro, pero cuando las protecciones centrales fallan, los datos de cientos de millones de personas quedan expuestos de un solo golpe. Pasemos a la sección 4. Consecuencias institucionales a nivel global. Es vital entender que esto no se quedó como un problema local en Estados Unidos. El impacto cruzó el mundo en cuestión de minutos. Sí, allá universidades de élite como Harvard y Stanford tuvieron que suspender todo. Pero al mismo tiempo, en Australia, la Universidad Tecnológica de Sydney cortó el acceso por completo para evitar riesgos. En los Países Bajos, 44 instituciones directamente desconectaron sus sistemas. Y en España, la Universidad Europea activó protocolos de emergencia urgentes. Fue un efecto dominó masivo que paralizó la educación en varios continentes simultáneamente. Como bien señaló Shaila Rana, una experta en ciberseguridad, el verdadero desastre aquí no es solo el robo de información. El problema de fondo es nuestra dependencia extrema de una sola infraestructura. Piensen en esto. Si cerca de 9.000 instituciones confían toda su operatividad diaria a un único proveedor, una sola falla en ese proveedor tiene el poder de apagar todo el ecosistema educativo a nivel mundial. Es un nivel de fragilidad sistémica increíble que rara vez se había puesto a prueba de esta forma. Lo que nos lleva a la sección final: el riesgo de la tecnología educativa centralizada. Aquí hay una asimetría estructural muy profunda y tenemos que hablar de ella. Los estudiantes no tienen la opción de decir, ¿sabes qué? Prefiero no usar este sistema. Simplemente no pueden. Al inscribirte en una universidad, te ves obligado a entregar tus datos para poder estudiar y comunicarte. Los usuarios no tienen cómo auditar si las medidas de seguridad son buenas. Pero, y aquí está la trampa, cuando todo colapsa, son ellos los que absorben absolutamente todas las consecuencias y ven su vida personal expuesta en Internet. Y cuando decimos vida personal, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, nombres, correos y números de identificación conforman una buena parte de esto. Pero lo que de verdad encendió todas las alarmas fue el acceso a los mensajes privados. Estos foros y chats internos están llenos de información profundamente sensible. Hablamos de alumnos debatiendo política, revelando situaciones familiares, discutiendo sus identidades o enviando ensayos sobre temas súper controversiales. Que esas conversaciones íntimas se hagan públicas puede tener consecuencias devastadoras y muy reales en la vida de miles de jóvenes. Y todo este desastre nos deja con una reflexión enorme. No podemos negar que tener las cosas en la nube nos ha traído una facilidad increíble para conectar la educación. Pero ante un evento de esta magnitud, tenemos que cuestionar el modelo. Cuando una sola plataforma se convierte en la bóveda de la vida académica y privada de 275 millones de personas, ¿justifica de verdad esa conveniencia el inmenso riesgo de tener un único punto de fallo a nivel mundial? Es una pregunta dificilísima que las universidades y las tecnológicas van a tener que responder urgentemente en los próximos años. Ojalá que este análisis les haya servido para dimensionar todo lo que pasó. Nos vemos en la próxima.